Bienvenidos a nuestro episodio número 102 de esta temporada 5 de el podcast de David Ortega B. Y el día de hoy nos toca un tema pues algo complicado que todos desafortunadamente tenemos que experimentar, y es esa pues fecha de caducidad que todo mundo tenemos desde que nacemos. Sabemos que hay algo seguro en esta vida, que es que también un día vamos a pasar a otro plano. Es algo complejo, es algo que pues es muy complicado de a veces no de entender, sino de procesar, de ser pues lo más conscientes de lo que está pasando, ser lo más lúcidos, de entender que es un ciclo, que estamos cumpliendo una etapa y que seguimos en otra etapa energéticamente, donde también podemos hacer muchísimas cosas. Ya obviamente no lo vemos de la misma forma porque físicamente no estamos aquí, pero muchas personas que han pasado a esa etapa, a la muerte, pues nos han contado experiencias cuando tienen estos eventos cercanos a la muerte, y realmente en un hospital se les diagnostica como muerte. Ha habido varias personas que regresan y que nos platican esa experiencia que vivieron, y para muchos de nosotros pues es increíble. eh, y no podemos entender todas esas emociones, todas esas cosas energéticas que ellos sienten, y cómo transmiten una paz de que ese evento al cual le tenemos pánico y miedo todas las personas casi aquí pues en la parte física, es simplemente una transición energética. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo transformar esas pérdidas en crecimiento, porque sí, aunque suene irónico, esta experiencia de trascender se puede traducir para todos los demás que nos quedamos en esta experiencia física, en un momento de reflexión, en un momento de evaluar tu vida, en un momento de pensar realmente si lo que estás haciendo vale la pena, etcétera. A todos nos mueve de manera diferente. Muchas de las personas experimentamos estas etapas que vamos a hablar en este episodio, y es algo que, pues, que no todos las podemos experimentar con esa exactitud, ni con la, pues, definición exacta de cuándo se termina una de estas etapas, porque podemos ir regresando en ellas, pero lo que vamos a hablar hoy es cómo ayudar a las personas a nuestro alrededor que están pasando por momentos de duelo, de estas pérdidas, y de saber no qué decir, pero simplemente tratar de ayudar a entender un poquito más que esta transición energética, pues la tenemos que experimentar todos en algún momento. Entonces, en este resumen, que para hablar de este tema yo me basé en el artículo de Williams, en 2020 se publicó, y el título es Post-Traumatic Growth in the Context of Grief, Testing the Mindfulness to Meaning Theory. Entonces voy a hablar de un concepto que se llama Post-Traumatic Growth en inglés, que es crecimiento postraumático, y lo voy a mencionar como la abreviación que se abrevia PTG. Entonces, este concepto de PTG, o de crecimiento postraumático, se refiere a los cambios que pasan en tu mente, psicológicos positivos, que experimentas como resultado de un evento que es traumático o altamente desafiante, obviamente en este caso como la muerte. Este crecimiento se pone en práctica comúnmente como cambios positivos que experimentas en 5 dominios, que es percibir nuevas posibilidades, darse cuenta
que una persona, que nosotros somos más fuertes de lo esperado cuando te quedas experimentando este tipo de eventos. Aprecias más la vida, por supuesto, y eso, bueno, lo hemos escuchado muchísimo. Todos, cuando nos enteramos del deceso de una persona, de la muerte de una persona cercana a nosotros, pues empezamos a vivir distinto, queramos o no, le ves otro sentido a la vida, sobre todo cuando es alguien muy, muy cercano de tu familia, y hay un cambio espiritual, un cambio existencial, y se relaciona, obviamente, con todo lo que experimentamos con los demás, y buscas más significado en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas etapas y cómo es que las personas lo van afrontando? Hay una variabilidad en ese afrontamiento de la experiencia. La muerte de un ser querido es una experiencia que es muy, muy dolorosa, y diferentes individuos, como lo mencioné al principio, lo van a enfrentar de manera diferente. El estrés que representa esta pérdida se va a expresar y se va a experimentar de manera muy diferente, lo que lleva a reacciones psicológicas en términos de tipo de intensidad, de duración de los síntomas. ¿Qué más? Hay reacciones que pueden ser desadaptativas y que pueden dar resultados negativos. Las personas que luchan para hacer frente a una pérdida pueden experimentar reacciones que los hacen desadaptarse de un contexto de lo que están viviendo, lo que los pone en riesgo de consecuencias negativas para su salud física y mental. Es inevitable que cuando pasan estas experiencias, pues sientas una gran tristeza, y hay dos polos que puedes experimentar, dos polos que son opuestos que puedes experimentar. Tanto puedes irte al polo negativo de no querer pues hacer nada, de irte hacia una depresión, de no querer ver a nadie, de aislarte completamente, no querer comer, etcétera, como puede haber el polo positivo, o donde haces a un lado la realidad, no lo puedes creer y sigues con tu vida, pero en el fondo hay algo que tienes que procesar, hay una emoción dolorosa que tienes que dejar liberar, porque acuérdense, y lo hemos hablado en otros episodios, las emociones son energía en movimiento. Si la palabra se descompone en una E en inglés, emotion, es movimiento, es una energía que está en constante movimiento, es una energía que tiene que salir, es una energía que tenemos que experimentar y que tenemos que buscarle el canal más saludable para poderla traducir. Entonces, algunas personas argumentan que tienen este dolor prolongado y que es perjudicial y podría considerarse como un trastorno psiquiátrico distinto y separado de de la depresión, que es un trastorno de estrés postraumático y se parece mucho a el estrés que vive, eh, por ejemplo, las personas militares cuando van a una guerra, cuando experimentan todo este estrés y todas estas muertes y lo que pasa obviamente en estos eventos, y regresan y experimentan este tipo de estrés postraumático. ¿Qué pasa entonces con estas etapas? Pues no sabemos cómo la va a experimentar cada quien, pero sí podemos darnos cuenta de lo que está pasando con ellos y podemos tratar de ayudar de la manera más, pues, fácil, por así decirlo. Hay un crecimiento postraumático. Por otro lado, muchas investigaciones indican el potencial de este crecimiento postraumático o el PTG, que después de perder a un ser querido, y esto se refiere a los cambios psicológicos que ocurren positivos, pueden darnos una respuesta de crecimiento a dicha pérdida. ¿Crecimiento en qué aspecto? Crecimiento, ¿por qué se menciona así? Pues por la reflexión que haces de tu vida, por el shock que tienes con enfrentarte con tu realidad y poner
un escenario más crudo, más real, más objetivo de lo que realmente a ti te gusta, de si estás a gusto, por ejemplo, en una relación de pareja, por ejemplo, en tu trabajo, eh, no sé, las decisiones que has tomado en tu vida las empiezas a evaluar y empiezas a voltear y a ver tu vida como si fuera en una película de reversa y analizar cada uno de estos episodios que has vivido y realmente te preguntas cosas más profundas. Todo esto te hace crecer. De alguna u otra forma lo vas a experimentar. Y todos tenemos trayectorias que son muy, muy diversas. Y las experiencias contrastantes como este duelo desadaptativo y ese crecimiento resaltan una importancia de esta investigación para comprender qué es lo que pasa con un duelo. Estas investigaciones tienen como objetivo ampliar la teoría existente sobre cómo hacer frente a una pérdida, identificando los factores que influyen y que moderan o regulan los resultados de adaptación después de la muerte de un ser querido. Que eso es obviamente lo que pues es complicado de manejar con todas las personas alrededor, pues cada persona lo va a experimentar de diferente manera y todos vamos a empezar a hacernos preguntas distintas, pero sí podemos identificar quién de la familia o de los amigos experimenta de una manera más fuerte esa pérdida y se está yendo por un camino no saludable, negativo, donde obviamente pues va a encontrar más dolor y más pues retos para salir de este pues torbellino de emociones y de todo lo que estamos sintiendo cuando pasan este tipo de eventos. ¿Cuáles son los puntos clave de este crecimiento que se puede tener después de un trauma de la muerte de una persona? ¿Y cuál es la definición de este crecimiento postraumático? Este crecimiento se refiere a los cambios, como lo mencioné, psicológicos positivos que ocurren como resultado de experimentar este evento que es traumático o de un evento que es altamente desafiante. ¿Cuáles son los dominios que abarcan todo este crecimiento postraumático? Se mide típicamente a través de estos 5 dominios: percibir nuevas posibilidades, darse cuenta de la fuerza que tienes, sobre todo emocional y psicológica, tener un mayor aprecio por la vida y por las cosas que pasas, cambios espirituales o existenciales y mejores relaciones con los demás. ¿Por qué pasan estos dominios? ¿Por qué se dan estas cosas? Pues porque obviamente enterarte de que algo así pasa te hace pensar en tu propia fecha de caducidad, por así decirlo, y te hace pensar que pues nunca sabes cuánto tiempo te quede y que cada momento y que cada día lo puedes experimentar de una manera más distinta, aunque después tal vez regreses a algo parecido, ya no vas a ser la misma persona. Cada evento que vivimos de este estilo nos enfrenta a la muerte y nos hace pensar en los días que sí estamos vivos, que sí podemos hacer algo, que sí podemos crear un impacto y que sí podemos ayudar a los demás. Por eso estos dominios son los que más se impactan, porque ves nuevas posibilidades en tu vida, se abre un panorama distinto, porque dices, pues yo no sé cuánto tiempo me quede, cualquier cosa puede pasar. Y entonces las posibilidades se hacen más claras a tu vista, a tu mente, a tus sentidos y lo procesas de una manera mucho más consciente. Te das cuenta que tienes la fuerza de hacer las cosas porque te motiva el evento de no saber también cuándo te puede pasar a ti y de enfrentarte a algo complicado. Obviamente aprecias cada momento mucho más, así sea simple. Hay cambios en la parte espiritual, como lo mencioné, o existencial, porque te haces preguntas mucho más profundas, porque muchas personas también pueden cambiar de creencias en esos momentos
y pues encontrar un camino que es más compatible con ellos o con ellas y tener mejor relación con los demás, porque también las cosas triviales, pues ya no le das tanta importancia a ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles son estos resultados positivos que puedes tener dentro del crecimiento postraumático? Pues hay una asociación con una mayor satisfacción con la vida, un mayor bienestar físico y psicológico y el impacto que tiene en los demás dominios. Obviamente, pues te vas a cuidar más, vas a poner más atención a lo que haces, a las decisiones, no te vas a dejar influenciar por tonterías, vas a dejar de pelearte por trivialidades, etcétera. Pues todo eso obviamente es un bienestar psicológico mucho mejor de lo que tenías. Ahora, ¿cómo se ve el trauma y este crecimiento postraumático? Los modelos del crecimiento en un contexto de duelo se centran en una interacción entre cómo vemos la naturaleza traumática de esa pérdida y los procesos emocionales y cognitivos o de aprendizaje que utilizamos para enfrentarla. Las muertes traumáticas, como las pérdidas inesperadas o violentas, tienen más probabilidades de conducir a este crecimiento postraumático. Eso es lo que se ha visto por múltiples investigadores desde el 2001 hasta el 2020. Y todo esto se ha visto en diferentes, pues, eventos traumáticos. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje y cómo se relacionan con este crecimiento postraumático? Los procesos de aprendizaje son claves en un desarrollo de este crecimiento y hay dos tipos de darle vueltas a las cosas y tratar de explicar por qué se fue la persona. Una es una manera intrusiva y otra es una manera deliberada y se identifican como cruciales estos dos procesos de estar pensando en lo que le pasó a la persona. El darle vueltas a las cosas de manera intrusiva implica un pensamiento que es repetitivo, incontrolable y no deseado, que es asociado con emociones negativas. Mientras que cuando hay un pensamiento repetitivo, deliberado, tiene como objetivo resolver problemas y dar sentido a la experiencia de uno. Entonces, y esto, todo mundo que hemos experimentado la muerte de cualquier familiar o cualquier persona cercana, hemos vivido estas etapas donde hay pensamientos de decir, no lo puedo creer, de decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le pasó a él o a ella? ¿Por qué fue así? Etcétera. Pensamientos. Ese es un pensamiento cíclico que puede llevarte a emociones negativas. Cuando haces un pensamiento repetitivo, deliberado y piensas en el proceso de duelo de que sufriste por la persona que se fue, es distinto, porque lo que haces es algunas veces acordarte de cosas positivas, de cosas que esa persona te dejó, de cosas que esa persona te enseñó y cómo este impacto que tuvo en tu vida fue muy importante y das gracias de haber conocido a este tipo de persona que ya no está contigo o de haber tenido a ese familiar en tu vida. Entonces, estas experiencias te van a dar sentido en tu vida, van a transformar una repetición intrusiva en una repetición o ruminación, así se le llama técnicamente, deliberada, que está vinculada a la creación de significado y al crecimiento después de la pérdida. Entonces, todos podemos encontrar sentido en la muerte de una persona, todos. Y todos podemos encontrar también crecimiento después de la muerte de una persona. Eso no quiere decir que no tengas, entre comillas, permiso o que no debas de sentirte triste. Obviamente esta emoción la tienes que experimentar, pero es una tristeza distinta. Es una tristeza que va enfocada a extrañar la presencia de la persona, no una tristeza que te va a llevar a estancarte en un estado de depresión. Eso es lo importante de detectar este tipo de comportamientos que podemos tener. ¿Cuál es
Ahora, ¿qué es lo que se ha visto o cuáles son las herramientas que estos investigadores han ocupado en todo el manejo de las pérdidas? Pues hay una de las técnicas más recientes que se ha aplicado, entre comillas, recientes, es el papel de una atención plena o de una, pues, meditación, una reflexión, donde le pones atención a tu propio ritmo, por ejemplo, de respiración, enfocarte en cómo vas identificando ciertos pensamientos. Eso no quiere decir que los vayas a parar, que puedas poner la mente en blanco, eso no existe. Simplemente vas viendo qué tipo de pensamientos van siendo más frecuentes en esos momentos de reflexión. La atención plena es un rasgo que puede facilitar procesos de aprendizaje que son necesarios para fomentar esta creación de un significado y el crecimiento postraumático que tiene un contexto con el duelo. Entonces, cuando estás más en atención, obviamente te va a venir el pensamiento de que perdiste a esa persona, pero te vas a acordar o puedes tú modificar el tipo de pensamientos que vas a tener porque es deliberado, tú lo provocaste. Y entonces puedes enfocar tus pensamientos a cosas positivas. ¿Qué experiencias recuerdas de esta persona? ¿Cuáles son las cosas más bonitas, los lugares, las risas puede ser, aunque no sea un momento entre comillas para reír? Son cosas que inevitablemente puedes tú, inevitable y deliberadamente puedes tú enfocar, y cada vez que vienen esos pensamientos, cada vez que tú vas filtrando y creando ese filtro entre lo negativo y lo positivo, cuáles son las experiencias que quiero recordar, porque realmente de todas maneras no puedes hacer nada si esa persona ya no está aquí. Entonces, ¿cuáles son las ideas claves sobre utilizar esta herramienta de atención plena de disposición o disposicional y el papel que tiene en un crecimiento postraumático? Pues, ¿qué es qué es la atención plena disposicional? Vamos a definir primero eso. La atención plena con disposición representa esta característica similar a un rasgo que estima la tendencia general de un individuo a prestar atención a un momento presente de una manera abierta y aceptada. Considera la frecuencia, la intensidad y la duración de esa atención plena. O sea, es qué tanto enfoque, cuánto tiempo y con qué frecuencia te puedes ayudar a jalar estos pensamientos hacia tu mente, los positivos, y a detectar los negativos. Ese es el papel tan importante de la atención plena. Y se sugiere que esta atención plena desempeña un papel en la facilitación de los procesos de atención y cognitivos de aprendizaje necesarios para ese crecimiento. Se propone que las personas que tienen niveles más altos de atención plena con disposición tienen más probabilidades de experimentar este crecimiento postraumático después de una pérdida. Ahora, ¿qué dicen los resultados en las investigaciones? Muchos estudios han demostrado prometedores con respecto a la relación entre la atención plena y este crecimiento. Por ejemplo, la atención plena con disposición regula el impacto de reducción del estrés basado en esta atención plena y en los pacientes que han tenido cáncer. Entonces, se midió la asociación positiva entre los síntomas de estrés postraumático y este crecimiento, y cómo esta atención plena con disposición, con una intención, te ayuda a regular, a sobrellevar, a procesar las emociones y las diferentes, pues los diferentes pensamientos que vas a tener después de estas pérdidas. ¿Cuáles son las ideas clave en la teoría que se propone de atención plena y encontrar un significado? El proceso de creación de significado es un proceso cognitivo, un proceso de aprendizaje.
y está destinado a comprender y encontrar ese beneficio, ese significado en las experiencias que tenemos. Refleja que también un individuo ha integrado una experiencia en particular en la narrativa que genera en su vida. Entonces, cada vez que recuerdas a una persona que ya no está, que experimentaste este duelo, ¿qué es lo que viene a tu mente? Lo negativo de la pérdida, de no poder haber hecho nada, de lo injusto, de mil y un cosas que pueden ser negativas en cuanto al contexto de haber perdido a esa persona, o experiencias de acordarte de eventos positivos que viviste con esta persona. Y no es ser poliana, y no es forzar las cosas. Van a venir los dos patrones de pensamiento, los dos patrones los vas a experimentar. Y acuérdate que uno es una ruminación intrusiva. Uno de repente te puede, pues, atacar, por así decirlo, o te puede envolver en ese torbellino de emociones negativas. Y ese es el intrusivo, pero lo puedes transformar a través de esta atención plena. Y eso es lo que se propone con la teoría de la atención plena y encontrar un significado. Se puede explicar a esta ruminación o repetición intrusiva como una ruminación o repetición deliberada. Y ese es el switch que tú puedes poner en cualquier momento y esa es la fuerza que tienes, ese es uno de los dominios que experimenta este crecimiento postraumático y eso es lo que podemos hacer para ayudarnos a pensar más en algo positivo, acordarte de algo chistoso, acordarte de algo significativo, acordarte de qué tan importante fue esta persona en tu vida y a lo mejor te puede ayudar mucho empezar a enlistar las cosas positivas de esa persona. Y eso te va a dar una asociación con la creación de un significado de por qué estuvo en tu vida, por qué fuiste parte por qué era parte de tu familia, por qué era parte de tus amistades, por qué la conociste o lo conociste. Y el crecimiento que vas a tener se enfoca en, esta persona sí me dejó mensajes muy importantes, me dejó de hecho, el simple recuerdo de esta persona lo asocio a una persona feliz, una persona que ayudó a los demás, una persona que siempre tenía una visión optimista y positiva de la vida, y una persona que lo último que quería hacer era causar problemas. Entonces, todo eso que tú vas asociando con la pérdida de esta persona es positivo, porque gracias a que conociste a esa persona, tú cambiaste también. Tú te pudiste poder volver más optimista cuando estabas cerca de ella y te dejaba esa sensación de que todos podemos ser más optimistas, de que todos podemos ayudar más a los demás, de que todos podemos dar menos problemas y menos quejas. Entonces, es muy, muy bueno el transformar este tipo de patrones mentales. Y es un modelo que ahora se ha llamado crecimiento consciente. En 2017, un investigador llamado Hanley introdujo un modelo llamado crecimiento consciente y apoya el papel de esta atención plena con disposición, con una intención, para facilitar los procesos de creación de significado esenciales para estos momentos de duelo. Y ese modelo describe tres vías de aprendizaje de afrontar las cosas. La intrusiva, que muchas veces es la que no controlamos, entre comillas, en qué momento puede venir un pensamiento negativo. Y a veces, si lo dejamos más tiempo, el problema aquí es que puedes seguir esa repetición y te puede llevar y arrastrar a este torbellino negativo. El otro o la otra vía de aprendizaje es la deliberada, la que tiene una intención. Y la última es una reevaluación consciente. Es, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cuál es el significado que le quiero dar a mi vida? ¿Cómo puedo ver más
objetivamente, eh, realistamente, lo que también voy a experimentar yo y qué impacto estoy creando en los demás y qué estoy haciendo por que ese impacto sea positivo y qué puedo hacer para no dejar cosas negativas en las personas. ¿Cómo puedo mejorar las relaciones que tengo? ¿Cómo puedo hacer a un lado a veces lo bobo y lo trivial y dejarlo ir más rápido y enfocarme más rápido en lo positivo? ¿Cuáles son las vías ahora de estos resultados psicológicos? Pues la ruminación o la repetición a través de esta vía intrusiva está relacionada con una angustia psicológica, mientras que esta repetición o ruminación a través de una vía deliberada se asocia con crecimiento, se asocia con un mayor nivel de realismo en tu vida, un mayor nivel de reflexión, de conciencia. La vía de revaluación consciente, por otro lado, vincula esta atención plena con disposición, con niveles más altos de ese crecimiento y niveles más bajos de estrés postraumático. Eso no quiere decir que no tengas momentos y episodios de sentirte triste, pero ya sabes qué hacer. Ahora ya sabes cómo ocupar esa tristeza y cómo darle la vuelta y no dejarla que te invada, porque hay dos cosas que ya no vas a poder hacer cuando las personas se van de nuestra existencia. Número uno, ya físicamente no puedes cambiar nada. Número dos, no puedes, eh, pues, regresar tiempo ni repetir escenarios, ni tratar de entender por qué pasaron muchas cosas, porque en muchos casos no hay una explicación racional de por qué pasaron este tipo de eventos. En otros, sí, y tampoco, y ten cuidado, porque puedes desviarte también hacia otra vía negativa, que es la culpa. Y de nada tampoco te va a servir, porque es una emoción que es negativa y es una emoción que no te va a ayudar absolutamente en nada. Entonces, ten cuidado en reconocer estas vías de un evento que puede pasar, de un evento de duelo, de la pérdida de cualquier persona e identificarlo, el tipo de pensamientos que estás viviendo, que estás muchas veces permitiendo y fomentando, porque cada que fomentamos un cierto tipo de pensamiento, pues más y más y más fuerte se hace ese pensamiento. Cada vez que nosotros decidimos dejar pasar ese pensamiento y adoptar uno más positivo, un recuerdo, una experiencia con esta persona, entonces fomentamos el otro lado de una ruminación deliberada, una repetición deliberada de algo que nos va a dejar un significado, que va a crear un impacto en nosotros. Ahora, por último, y para cerrar este tema, voy a compartir una, pues, una gráfica de lo que está pasando con las personas, de lo que pasa en estas pérdidas y cómo se viven. Entonces, fíjate aquí cómo hay esta curva, este ciclo de pérdida fue investigado por la autora Kobler-Ross y ella descubrió que había estas etapas. No tienen que ser en ese orden. Eso es lo que ella encontró fue que esta era la secuencia más repetitiva, pero no todas las personas las experimentan de la misma forma ni en la misma secuencia. Que quede claro eso. Y lo primero, pues obviamente es el shock y es la sorpresa del evento, de lo que pasó cuando comunicas el deceso de esta persona, pues muchas de las personas a las que les comunicas este evento, pues llegan a tener ese shock de no lo puedo creer, de sorpresa, de por qué, de negarlo, de no creer, de buscar evidencia de que no es cierto,
y pueden llegar a una frustración, a reconocer que las cosas pueden ser distintas y muchas veces enojarse porque pasaron las cosas, porque normalmente, pues, este tipo de eventos no se planean, obviamente. Se puede saber que venía ese momento, puede haber una preparación cuando hay una enfermedad, por ejemplo, pero en otras ocasiones pasa inesperadamente y no podemos tolerar eh, pues, ese evento. Entonces nos enojamos todo, con todos, con la vida, con lo que pasa, con la justicia, con miles de cosas. Entonces, es completamente normal sentir estas etapas y la mayoría de las personas las experimentan así. Pueden llegar a esta depresión, a estar con bajo un humor, obviamente un estado de ánimo muy bajo, no tener tanta energía. Pueden, después de este tocar fondo, por así decir, en la experiencia, pues hay un experimento, hay una experimentación de lo que está pasando y hay un compromiso inicial con una nueva situación, con darte cuenta que esa persona ya no está y no va a regresar y no puedes hacer nada, etcétera. Y aquí es donde te das permiso de filtrar esos pensamientos negativos y poderte dar la oportunidad de enfocarte en cosas más positiva, desarrollar una capacidad de enfocarte en cosas positivas de la persona. Eso te puede ayudar, los eventos, las memorias, las fotos, lo que sea. Es más, hablar o escribirle a esa persona también te puede ayudar muchísimo. ¿Qué más? Cuando estás en esta etapa ya de experimentar y de darte esa oportunidad de comprometerte con una situación nueva, que es moverte tú en una escala emocional, pues tomas la decisión, tomas un aprendizaje de cuánto trabajo te va a costar salir y enfrentar la nueva situación y sentirte más positivo e integrar los cambios en una persona nueva. Y esto es, en esta etapa de la curva, yo lo podría identificar como esta ruminación, esta vía de ruminación negativa o intrusiva. Esta es la vía que no te va a llevar a mucho y que te va a ir hundiendo cada vez más. Y que ese tipo de pensamientos, aun cuando todavía no los puedas controlar al grado de pararlos, sí puedes identificar que no te están dejando nada más que este bajo nivel de estado de ánimo y una pérdida de energía, además de que estás creando estrés interno que también va a traer más consecuencias, obviamente. Y toda esta parte de la curva, desde donde empieza a subir un poco, donde es la experimentar, donde es tomar una decisión, donde es integrar las cosas, es la ruminación que puede ser deliberada donde tú aquí, en este punto de experimentar, decides que haces algo positivo, identificas cosas, experiencias, memorias positivas de esta persona, entonces te das cuenta que sí puedes crear un impacto en tu vida, que sí puedes cambiar las cosas por lo que pasó, que sí puedes tener una mejor vida ahora que te diste cuenta que esta persona ya no está, pero que te dejó muchas cosas positivas. Entonces, este es el switch que va a activar todo ese cambio y que te va a ayudar a tener más atención en la parte positiva, en lo que te dejó esta persona, en lo que pudiste hacer con tu vida, en las cosas que realmente tienes un impacto, en el panorama más claro de las posibilidades y de lo que puedes hacer, etcétera. Y de ahí es de donde puedes aprender para trabajar con esa situación y para experimentar un cambio y qué es lo que te gusta o no te gusta de tu vida hoy, en el presente, y qué es lo que puedes hacer si
quieres verlo de una manera todavía más positiva, más motivadora, ¿qué puedes hacer para honrar a la persona? Porque simplemente ponte a pensar si esa persona le gustaría verte todo el tiempo en esta fase de depresión y que te estés sintiendo mal y que te estés castigando. Lo más seguro es que la respuesta sea no. A nadie le gustaría verse en esa etapa, ni ver a la otra persona sufriendo. Entonces, si tú ves que no te gustaría entrar a esa etapa, pues simplemente recuerdas que esa persona le gustaba mucho algo de ti y lo asocias con algo positivo. Tu sentido del humor, tu risa, etcétera, y te vas acordando y vas ligando las cosas hasta que llegas a una experiencia positiva de esa persona. Y eso es lo que te va a ayudar a encontrar mucho más significado en lo que está pasando. Entonces vas a tener más energía para tomar una decisión de crecer, de verte en esta nueva situación y de sentirte más positivo. Y entonces vas integrando todos los cambios y vas sintiéndote como una nueva persona que tiene mucho más capacidad de crear un alineamiento a las cosas. Entonces, aquí, en estas etapas y estos colores, lo que se puede hacer es ir alineando las cosas, maximizar la comunicación, tener más comunicación con cada una de las personas que está experimentando esta etapa. Tratar de activar algo de motivación con un recuerdo positivo, desarrollar una capacidad de hacer algo, por muy simple que sea. Cuando una persona está en esta fase, el simple hecho de levantarse y comer algo es algo muy, muy positivo. Y compartir el conocimiento de cómo viviste esta experiencia, compartir eh, el conocimiento de experiencias con esa persona y tratar de llevar a una integración o crear ese alineamiento. Entonces, la experiencia que tú esperabas puede ser así o puede moverse así. No sabemos. Lo que sí sabemos es cómo ir moviendo estas fases, qué estrategias tenemos de atención, de filtrar los pensamientos, de tratar de enfocarnos en cosas más positivas, de tratar de ayudar a que estos pensamientos sean más, pues, enfocados a algo de una memoria que nos dé recuerdos gratos de la persona y tratar de aprender de la experiencia, sobre todo observando nuestras vidas con un lente distinto. Entonces, estas son las diferentes etapas que podemos vivir. Recuerda que puede haber una negación todavía, a pesar de que haya pasado tiempo. Puede haber enojo, depresión, negociación contigo mismo y aceptación. Es donde estás eh, en la etapa de integrar las cosas. Y se puede mover de todas formas, pero tú tienes el control de las cosas a través de esta atención plena. Cada vez que le pones atención al tipo de pensamientos que estás teniendo, cada vez que tú puedes ir haciendo esta curva mucho más suave y llegando a algo parecido, si no es que más estilizado de este tipo de gráfica. Y estilizado me refiero a que esta parte de ruminación intrusiva negativa la puedes hacer más suave, hacer más corta, más, em, más fácil de regular y llevarte mucho más a experimentar algo con con un recuerdo positivo, con una característica positiva de esta persona y tomar una decisión de usar lo que esa persona hacía para tú empezar a crecer y a ver la vida de otra forma. Eso es lo que quería compartir con este episodio, que todo mundo vamos a experimentar estas etapas, estos ciclos en un duelo y que sí tenemos un control
sobre lo que está pasando en nuestras vidas, sobre lo que estamos haciendo, sobre todo lo que podemos ir modificando o cambiando. Y eso es lo más importante de esta etapa que vamos todos a pasar por ella, que vamos todos a experimentar este tipo de emociones, pero hoy con estas herramientas tú puedes saber cómo ir creando más alineación, maximizando la comunicación que tienes con los demás a tu alrededor, teniendo estos destellos o estas chispas de motivación, generando una capacidad distinta y compartiendo el conocimiento de ti mismo, de lo que está pasando, de cómo ves tu vida y de las decisiones que quieres tomar. Espero te haya ayudado todo esta reflexión. Es un tema complejo, es un tema que a todos nos va a doler y es un tema que tenemos que ir entendiéndolo más y trabajándolo más para, pues, enfrentarnos más seguido a pensar en nuestra propia muerte, en nuestro propio proceso que en algún momento se va a acercar y que vamos a experimentar y cómo hacerlo lo más fácil posible, cómo verlo con otra perspectiva y cómo lograr estos crecimientos después de un estrés tan fuerte como una pérdida. Mil gracias por tu atención. Ya sabes qué hacer. Reacciones, preguntas, opiniones, críticas, lo que sea es recibido y espero te haya gustado, te haya hecho pensar, reflexionar y te ayude en algo a que si tienes una experiencia de este estilo, pues sea más fácil trabajar con ella. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.